que nos habla. Amén. Porque es ella la que redarguye, la que reprende, la que edifica, la que consuela. Vamos a leer dos pasajes, uno en Salmo 51. A ver si lo tenemos por acá. Salmo 51. Vamos a leer desde el versículo 10 al 13. Y luego en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Hay algunos que les gusta registrar los versículos que leemos los días domingos, y esto es bueno, ¿no? En el Salmo 51:10 dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Quiero algunas frasecitas acá. Entonces enseñaré a los transgresores. Los transgresores son los que cometen faltas, errores, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Sigamos leyendo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando, a ver, uno antes del 46 no lo leímos. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Esta frasecita. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Que sé que en los dos pasajes que leímos habla de cómo los pecadores se convierten al Señor y cómo cada día el Señor añade a su iglesia nuevas almas, nuevas vidas. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, quiero que meditemos sobre este tema, porque todos queremos crecer, ¿verdad? Todos queremos ver nuestras familias acá, nuestros amigos, vecinos, y también muchas vidas que vengan a los pies del Señor, que conozcan y reciban esta luz que tenemos, esta paz que hemos recibido, esta visita grandiosa del Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a meditar simplemente reflexionando sobre algunos puntos de cuándo se da esto, cuándo es que crece y se añade todos los días, y cuándo se convierten los pecadores al Señor. Amén. Con la ayuda del Señor, veamos ahora sí en Salmo 51. Cómo David llega a esta conclusión, porque dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, partícula o conclusión, le diría a los estudiosos de la práctica de lenguaje, pero entonces está diciendo que en ese momento, cuando ha sucedido algo, va a venir las consecuencias, van a llegar las consecuencias, ¿sí? Porque David dice, a partir de ahora, así se convertirán los pecadores. Entonces, quiere decir que tenemos que leer los versículos anteriores, sin duda, para ver en qué momento es que sucede esto de una manera tan natural, diríamos, tan espontánea, tan fluida, porque él asegura que entonces se convertirán los pecadores y los transgresores, sí, recibirán la enseñanza del Señor. Y para eso tenemos que ir al versículo 10, 2 versículos antes, cuando David, después de un periodo bastante crítico que había pasado, después de un tiempo en que él se arrepiente de pecados que había cometido, realmente terribles, una página muy oscura de David, pero no vamos a hablar de eso, creo que en otra oportunidad lo hemos hecho, sino ¿qué llega a decir David luego de toda esta situación? Cuando se da cuenta que interiormente él ha fallado a Dios y que en su interior hay mucho engaño, hay mucha perversidad, hay mucha iniquidad. Eso lo dice el versículo 1, 2 y 3. Y en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, oh Dios. Esta palabra crear es un verbo que en el Antiguo Testamento se utiliza solo 3 veces. Cuando habla de crear los cielos y la tierra, cuando no había nada, porque crear realmente es hacer algo de la nada. Fíjense que dice en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Después Dios hizo, Dios formó, porque ya había materia prima, ya había algo con qué hacer. Pero crear es hacer algo de la nada. Y así utiliza la palabra: Él creó los cielos y la tierra. Luego esto se repite cuando Él lo hace con el hombre. Crió, porque si esto era algo nuevo, una especie nueva, ¿no? Lo hizo sí de la tierra, pero la vida que dio al hombre fue creada por Él, manifestada por Él. Y acá David dice: crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Realmente David estaba convencido que necesitaba un cambio radical, un cambio profundo, que su corazón necesitaba ser reemplazado, transformado. ¿Por qué? Porque era la única manera que él podía llegar a sentir, a desear, a pensar de una manera diferente. Porque si no, siempre estaba presente esa naturaleza pecaminosa. Y dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una renovación de un espíritu, pero un espíritu recto. No un espíritu torcido, no un espíritu engañoso. Y lo dice: dentro de mí, aquí en mi interior lo necesito. ¿Sí? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Valora lo que es el gozo de la salvación y el espíritu, y ser sustentado
por un espíritu noble. Y allí aparece ese versículo: entonces enseñaré a los transgresores y los pecadores se convertirán a ti. Cuando suceda esto, y hermanos, Dios nos estuvo preparando y nos está preparando para un gran crecimiento. Pero acá yo señalé 3 condiciones, 3 requisitos, ¿no?, que aparecen en estos versículos para que se dé esto. Está renovado con un espíritu recto en el interior. Estar renovado. Vivir en el gozo de la salvación y ser sustentado por un espíritu noble. Estas 3 características son como requisitos que David señala para que suceda este maravilloso milagro de la conversión de muchos pecadores que vienen al Señor. Para llegar a este nivel, David comenzó confesando sus pecados, humillándose, hasta pedir piedad para ser lavado, limpiado y para que sean borradas sus iniquidades, rebeliones y maldades. Esto aparece del versículo 1 al versículo 10. Sin duda que este es quizás el acto de mayor exigencia que el ser humano tiene que aceptar de parte de Dios. Porque los pecados nos separan de Dios. Los pecados nos alejan de Dios y producen sin duda una gran desdicha. Pero Dios en Jesucristo solucionó todo el problema, porque en Él cargó el pecado de todos. El problema es cuánto cuesta al hombre, ¿verdad?, aceptar esto. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una historia de Naamán, no sé cuántos la recuerdan, pero quiero que miremos algunos versículos en 2 Reyes, capítulo 5, que habla sobre un hombre que tenía todo, prácticamente. Vamos a ver la abundancia en que vivía Naamán. Fíjese cómo comienza. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un general, un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Realmente, ¿no? Un general en alta estima, valeroso, pero tenía un problema. ¿Qué le pasaba a Naamán? Pero Naamán era leproso. La lepra es una enfermedad como hoy diríamos casi el SIDA. En esos tiempos, porque ahora volvió a reaparecer en algunas zonas, incurable, y que indudablemente demandaba que la persona que era leprosa tenía que andar separada de la sociedad. Y vemos en el Nuevo Testamento incluso que varios leprosos en la época de Jesús, cuando andaban, tenían que estar gritando. ¿Qué decían? ¿Recuerdan? Inmundo, inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque de esa manera nadie se acercaba a ellos, porque era contagiosa. Por lo tanto, el leproso estaba totalmente aislado, rechazado de toda la sociedad. No podía entablar diálogo ni estar con otros. Tenía que vivir en lugares destinados solo para ellos. Naamán parecía de lepra.
Y Naamán, este gran general, poderoso, valeroso, hombre en gran estima, estaba en Siria, y dice que en medio de su familia había una muchacha. Para los que no conocen la historia, lo pueden leer en Segunda de Reyes capítulo 5, desde el versículo 1 al 27. Ahí vamos a leer 2 o 3 versículos, podemos pasar. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Si a esta muchacha, que era del pueblo de Dios y había sido llevada como una sierva y estaba trabajando en la casa de Naamán con la esposa de él. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Realmente esta muchacha creía en la palabra de Dios y en el profeta. Y le dijo a la señora de Naamán: si mi general va al profeta, él lo sanará. Sigamos, Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Aquí ya está hablando el rey de Israel, ¿no? El rey del pueblo de Dios, que empieza a dudar de esta situación. Luego que, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había arrancado sus vestidos, envió a decir al rey. Eliseo era el profeta de Dios, el hombre que Dios tenía allí en Israel en ese momento. ¿Por qué has arrancado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sigue la historia? Naamán llega hasta la casa del profeta. ¿Y qué esperaba él? Que salga allí al estilo hermano Anacondia, ponga la mano, le reprenda la enfermedad y quede sano. Pero ¿qué le dijo el profeta? Ve al río Jordán y entra 7 veces y será sanada tu lepra. Esa era la palabra de Dios. Entra 7 veces al Jordán y será sano. ¿Qué hizo Naamán? Se enojó. Rechazó totalmente la propuesta y vamos a ver cómo sigue la historia. Porque esta es la actitud de muchos,
Esta es la actitud de hoy, de ayer y de siempre, a los planes y a los propósitos de Dios, al plan de salvación que Dios tiene para mí. Abana y Jarzar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Abana y Jarzar, ríos de Siria, de Damasco, tenían aguas mucho más limpias que el mismo Jordán. Porque cuenta la historia que las aguas del río Jordán, según se describe, para hacerlo sencillo, se parece mucho al río Reconquista, la conocemos. Y se imaginan Eliseo, el profeta, decirle al general: si entras 7 veces acá, vas a quedar limpio de tu lepra. Realmente el general se enojó y dijo: esta propuesta no la acepto, no la quiero. Pero vamos a ver qué pasó. A ver, versículo 14, 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Los criados: probad. El profeta dijo que si entras vas a ser sano. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 7 veces realmente. ¿Recuerdan el mensaje de las 7 vueltas a Jericó? Amén. Son 7 veces, El Señor pide. ¿Qué le decía el profeta a Naamán? Entra 7 veces. Hay que zambullirse. Hay que zambullirse. La propuesta de Dios, el plan de Dios de salvación, nos habla de que solo a los pies de la cruz, de Cristo, aceptando su sacrificio, aceptando su vida desde su nacimiento, que no fue humana, sino concebida por el Espíritu Santo. Tuvo sí una vida intrauterina como cualquier ser humano, pero era Dios mismo, tomando la forma humana para identificarse con nosotros. Y así es donde necesitamos zambullirnos, donde el hombre necesita estar para obtener esa liberación, esa limpieza interior. Y David lo resumió en ese versículo cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es uno de los requisitos para que los pecadores se conviertan al Señor. Zambullirnos en la sangre de Cristo continuamente cuando pecamos, porque todos pecamos, y dice la palabra que el que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero ¿qué hacemos frente a esto? Ir a los pies de la cruz, así obtener la liberación, la sanidad y la limpieza necesaria para poder ser usados por el Señor y poder de esa manera ver las vidas que se convierten al Señor. Amén. Pero hay otro pasaje que hemos leído y que está en Hechos capítulo 2, versículos 43 a 47, que habla sobre las características de los primeros cristianos y cómo vivían, y ellos podían ver que cada día el Señor añadía nuevos creyentes a la iglesia. ¿Queremos ver esto, hermanos? ¿Queremos? Amén. Amén. Queremos y creemos que el Señor
nos está llevando de acá a un lugar realmente confortable, moderno, extraordinario, pero con un propósito. Para que en ese lugar brille la luz del Evangelio y muchas almas conozcan al Señor. Amén. Dios hizo esta obra en nosotros y nos preparó para eso. Amén. Y vamos saliendo de la cueva, pero en victoria y revestidos del Señor para brillar para Él. Y veamos cómo en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, también vamos a resaltar algunos aspectos de la vida de los primeros cristianos que vieron que cada día se añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. Porque dice la palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda, ninguno de nuestros familiares, ninguno de nuestros amigos, ninguno de nuestros vecinos. Entonces, ¿cuál es el problema? Una pregunta para hacernos, ¿verdad? Los primeros cristianos pudieron ver que cada día crecían y el Señor añadía. Ahora, ¿cómo vivían ellos? Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había manifestación constante del poder de Dios en señales, en milagros, sanidades, porque el poder de Dios se manifiesta justamente para producir la fe y la creencia en aquellos que no pueden creer en el Señor. Y dice, sobrevino temor a toda persona. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estar juntos. Qué importante, hermanos. Yo sé que todos ustedes hicieron un esfuerzo esta mañana, que es un día de una temperatura ya bastante especial, pero dejando la comodidad, valoran el estar juntos. ¿Saben que esto es importantísimo? Es un testimonio. Es así donde dice que el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando están juntos los hermanos en armonía. Entonces, el hecho de estar en su nombre reunidos, de estar en el lugar donde se alaba, se invoca al Señor, nos pone bajo la gracia poderosa de Dios, y Él así envía bendición y vida eterna. Por eso es que salimos renovados, fortalecidos, y cada domingo y cada reunión, sea del sábado, de los jóvenes, de la oración de la mañana, de los jueves o de los martes, es un momento y un espacio de importancia para poder estar donde debemos estar juntos. 46, vamos a ver 3 o 4 características, acá hay muchas. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando. ¿Qué es perseverar? ¿Sí? Mantenerse firme en el objetivo propuesto, en la meta por alcanzar. Perseverar. A veces, eso cuesta, demanda un esfuerzo. Pero hace poco le expresaba a la pastora Elena, realmente, qué ejemplo.
Yo la veía todos los sábados y a veces llegaba y estaba ella sola, pero venía para orar, para esperar a sus discípulos. Apareció una, después dos. En las últimas reuniones le dije: Elena, realmente el Señor te coronó, te honró con un grupo que está allí estudiando a tu lado la palabra. Y así, sin duda, digo la hermana Elena, porque la veo acá y recuerdo un ejemplo práctico, pero seguro cada uno de ustedes tiene experiencias de que cuando se persevera, se obtiene. El que no persevera no logra, no llega al objetivo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué perseverar? Dice, en estar unánimes, en el templo y en las... ¿Dónde más? En las casas. En el templo es lugar de reunión, es lugar del encuentro, pero también en las casas. Y este año hemos sido tremendamente bendecidos al llegar y ver casas abiertas. Yo tuve la bendición de ir a San Cayetano, y así el hermano Juan y la hermana Felipa cada viernes preparar la mesa con unos mates, esperando para que vengan otros y estar juntos orando y alabando al Señor. También en la casa de nuestro hermano Marcos, del hermano Horacio y Jessica, que no están hoy, y sé de muchas otras casas. Y gracias a Dios por esas casas que se han abierto, esos lugares donde nos podemos reunir y donde ya comenzamos a trabajar. Hermanos, el Señor quiere que perseveremos unánimes en el templo, en el lugar de reunión. Acá hemos pasado momentos de gozo y estamos contentos, y el Señor sabe lo agradecido que estamos en este lugar. Muy próximamente estaremos en otro lugar, y no sé dónde más nos llevará el Señor, porque Dios es la obra. Él es, ¿no es cierto?, la cabeza de la iglesia, y Él es el que nos guía. Pero hermanos, el desafío para el año que viene es este: que cada uno esté en un grupo. ¿Por qué? Porque entendemos que de esa manera vamos a crecer, vamos a desarrollar. Fíjense lo que dice en Efesios, y terminamos con esto. En Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Está hablando del cuerpo de Cristo, de los miembros. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quiénes la conforman la iglesia? ¿Quién es? ¿La iglesia es Cristo? No. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Amén. Póngase la mano en el cuerpo, en el pecho, y diga: soy parte del cuerpo de Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Mire, qué privilegio, qué bendición. ¿Y cómo funciona ese cuerpo? Dice en el versículo 16, que tendríamos que leer el 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Cómo? Unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aleluya. Se ayuda mutuamente. Los miembros se ayudan mutuamente cuando están juntos. Y hermanos, el sentir la propuesta que
pastor compartió para nosotros cuando nos llamó como líderes fue justamente esta, de que cada miembro, así, en cada grupo, en las casas, podamos, por la acción de cada miembro, ir creciendo en el Señor. Es la forma en que la palabra revela que va a haber un crecimiento constante, ¿sí? Y el Señor, sin duda, va a añadir cada día los que han de ser salvos. ¿Creemos esto, hermanos? Amén. Vamos a perseverar en estar juntos. Y todas las veces que sea necesario, nos vamos a zambullir a los pies de la cruz, como se zambulló Naamán en ese río Jordán, y quedar limpios. Porque si estamos purificados y limpios con la sangre de Cristo, vamos a ser utilizados para el extendimiento del reino de Dios. Y estando juntos es donde se produce este gran milagro que es sin duda el extendimiento del reino de Dios en esta tierra, y esta es la voluntad del Señor para el cual Él nos ha llamado, por el cual nos ha colmado en estos días, en este tiempo de grandes bendiciones. Pero tendremos que dar cuenta de esta gran bendición. Como decía el pastor Diego, estamos contentos, estamos gozosos. Realmente superó todas nuestras expectativas la bendición que el Señor nos ha mostrado ya. Pero es con un propósito. Amén. Y tenemos que ser fieles, hermanos. Y esto depende de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Amén? Gloria a Dios. Señor, nos bendiga en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Y hoy, con sencillez, vamos a participar próximamente de comer algo.